Lloraba, la gente lloraba, lloraba, lloraba. Así, ¿eh? Cientos de personas que lloraban. Era una cosa increíble. Era. Y termina el partido y bueno, todo el mundo llorando. Los brasileños porque perdieron, nosotros porque ganamos. Tiny Uruguay had won a second World Cup and a fourth world title. Brazil, with a population of 150 million, had none. In 4 World Championships, Uruguay had played 18 games, won 16, and were yet to be beaten. The garra had proved its worth. La garra no la perdemos. El día que pierdamos eso, desaparecemos. Eso existe siempre. Absent from the 1950 World Cup was a country that might well have won it had they been there, Argentina. When General Juan Domingo Perón came to power in 1946, he set about building a new self-dependent Argentina. They may have been isolated from world football, but the 1940s were boom years for the league. This was seen as symbolic of Perón's aims. He wasn't prepared to risk defeat abroad. And this was only confirmed by Brazil's loss to Uruguay. La escena de luto colectivo que fue esa derrota, tal vez aquí también impactó. Perón vio eso, cómo influye una derrota en un fútbol, o influye en un pueblo, y seguramente no quiso que eso se viviera aquí. When Argentina made their first appearance in Europe at the 1928 Olympics, their star striker, Raimundo Orsi, was immediately signed by Juventus. He never played for Argentina again. Indeed, by the 1934 World Cup, Orsi was playing for the Italian national team, along with 2 former Argentine teammates. All were of Italian descent and were referred to as the repatriated ones by Mussolini. In the final against Czechoslovakia, Orsi even scored the equalizing goal in their 2-1 win. Resentment at losing their best players and fear of losing even more was a major factor in Argentina's isolationist attitude from the 1930s onwards. By the 1940s, the migration to Italy had almost dried up. It was the golden age of Argentine football, of legendary players in great teams, none more famous than River Plate. Se forma la delantera de la máquina, que era Muñoz, Moreno, Pedernera, Labrune y Lustó, que verdaderamente era una máquina de hacer fútbol. Parecía que la hacían de memoria, con gran habilidad, una estética estupenda. Boca Juniors had won the first professional championship in 1931. Perón did everything he could to encourage this football boom. En los años 50, los estadios tenían más gente que en el año 2000. Y todos esos estadios sí fueron construidos con dinero de Perón. Pero, paradójicamente, fueron años en los que Perón era el año de momentos dorados del fútbol argentino, pero también Perón tenía miedo de que Argentina perdiera en el exterior, porque si el fútbol era el orgullo nacional, no podía perder. In the mid-1950s, after an 8-year absence, Argentina re-entered the South American Championships. At the 1957 tournament, they won with ease, beating both Brazil and Uruguay. But once again, European agents were watching. History was to repeat itself. Pensábamos que había representantes de países europeos que nos estaban mirando, pero le digo sinceramente, no pensábamos todavía de que podíamos ser transferidos, porque pensábamos que Europa era algo muy lejos para nosotros. The 1957 forward line became almost as famous as La Máquina,
and were known as the Angels with Dirty Faces. They were all signed up by Italian clubs. Maschio, Angelillo, and Sivori went on to play for Italy. All this the year before Argentina was to make its long-awaited return to the World Cup. De América éramos los mejores. Ya Brasil y Uruguay habían jugado campeonatos del mundo, 50-54. Entonces, toda Argentina, no jugadores solamente, dirigentes y pueblo argentino, allá somos campeones. Argentina's return to the World Cup in Sweden in 1958 was to be a bitter disappointment. The long years of isolation had taken their toll. Despite going ahead against West Germany, they soon found themselves lost against the Europeans. No era jugar lo mismo con los sudamericanos que con los europeos, que con un fútbol simple, inclusive hasta torpe, nos ganaron con una facilidad tremenda. ¿Por qué? Porque no sabíamos marcar. Sabíamos con la pelota, pero nadie hablaba de cómo marcar o nadie hablaba de jugar de primera. No, si a vos te daban la pelota, vos tenías que demostrar todo lo que sabías con ella. Argentina lost to West Germany and were thrashed 6-1 by Czechoslovakia. It was a tournament that changed the character of Argentine football for good. El fútbol sufre una agresión cultural desde ese momento. Empiezan a decir que para poder ganar había que prepararse y se le empieza a dar, en vez de acompañar con una preparación física la creatividad, el talento y la imaginación del futbolista argentino, se transforman los equipos en equipos de lucha y de combate, y desde ese lugar era imposible ganarle a nadie porque no era nuestro estilo. In 1960, 5 years after the European Cup was launched, South America came up with its own competition for clubs, the Copa Libertadores. For Uruguay's Peñarol, the first winners, the prospect of a contest against the European champions was the big motivation. Nos tocó jugar la final intercontinental contra el Real de Madrid. Aquí en Montevideo empatamos 0-0 y en Madrid perdimos 5-1. A los 20 minutos de comenzado el partido íbamos perdiendo 4-0. Having retained the Copa Libertadores in 1961, Peñarol faced Brazil's Santos in the 62 final. Santos would make South American club football known around the world. O europeu, pela formação europeia, ele se acha superior aos latinos. E a grande disputa que tem entre os times latinos e os times europeus faz com que tenha essa rivalidade, né? Porque o latino se acha mais técnico, acha um futebol mais aberto. O europeu acha que é um futebol mais organizado, um futebol mais forte. In Lisbon in 1962, Santos thrashed the European champions Benfica 5-2 with a scintillating display of football. The following year, they retained the title against Milan. In 1966, Peñarol won another Libertadores title. Inspired by the tournament's all-time top scorer, Alberto Spencer, they met Real Madrid once again. Y Peñarol, el año 60, recién venía renovándose, recién se venía renovando. Por eso en el 66 esa renovación dio su fruto cuando volvimos a enfrentarnos y ahí sí nos tomamos la revancha. El fútbol primero es ofensivo por obligación, no por opción.
Y como todo espectáculo, un profesional que se digne de ser un hombre moralmente y éticamente comprometido con la sociedad, si es un futbolista, cuando entra al campo de juego, debe saber que es un lugar donde la gente concurre con el sueño de emocionarse y de apasionarse. Por lo tanto, él no puede rendirse, no puede dejarse atrapar por el éxito de cualquier manera, porque el fútbol se impuso por otra cosa, se impuso por ser un gran espectáculo. Cuando uno no se compromete con ese gran espectáculo, está traicionando su origen y su naturaleza. El mundo de los negocios en el fútbol no tiene por qué destruir los tiempos del fútbol. Es decir, no son lo mismo los tiempos del fútbol juego que los tiempos del negocio del fútbol. Por lo tanto, yo no voy a vender mi vocación de entrenador por un trabajo. ¿Sí? Esto ocurre en la literatura, ocurre en la música. Un músico no vende su vocación de músico por un trabajo, es decir, no se acomoda al gran negocio de la música si realmente es un músico que quiere defender su ética y su orgullo. Y yo quiero defender mi vocación de entrenador. Y como toda exclusión de un futbolista, Maradona porque era joven, pero también dejé afuera a Bravo y otros chicos en el mismo momento, porque yo empecé a trabajar con 26 jugadores, por si había alguna lesión o algún problema, no tenía que improvisar, ya estaban de los 26. Pero cuando llegó el día del Mundial, había que presentar una lista de 22, así que me dolió tanto Maradona como cualquier otro, porque en definitiva excluir es mucho más lindo y más satisfactorio decirle a un futbolista vas a jugar el domingo, que decirle no vas a jugar. Eso significa un daño muy grande hacia un joven que vuelve a su casa, que le dice a sus padres no juego el domingo, y sobre todo en un mundial, pero hasta en un partido cuando uno le dice no vas a jugar este domingo, ese joven llega a su casa, habla con sus padres, es decir, genera un clima de tristeza en todo el hogar y uno tiene que estar preparado para que eso no ocurra. Yo obré desde mi conciencia, Maradona era muy joven y los riesgos eran muy grandes. Lo que ocurre es que después cuando se gana el Mundial, a todos querían estar. Si hubiésemos quedado fuera en la primera ronda, ninguno me lo hubiese agradecido toda la vida. The Andes of South America act as a natural barrier between the Atlantic and Pacific coasts of this vast continent. Perhaps that explains why football in Chile has struggled to keep pace with Argentina, Brazil and Uruguay. Santiago has hosted 6 South American championships, but Chile have yet to win the tournament. In 1962, they hosted the World Cup. It was a tournament that highlighted the South American-European rivalry, culminating in a match which has become known as the Battle of Santiago. Empezó un ambiente malo para ese partido por un periodista que habló de que era un tipo, tenía que ser muy poco inteligente, porque estaba el equipo italiano acá, tenía que jugar con Chile, que las mujeres acá eran todas putas. Italy met the hosts in Chile's national stadium. The match descended into chaos as early as the 7th minute, when Italy's Farini was sent off. Much of the Chilean anger was directed at Italy's Argentine forward, Maschio. But the worst moment came from Leonel Sanchez. He wasn't sent off. Decirle con rabia que ustedes argentinos vendieron su patria. Ustedes son argentinos, Argentina está jugando en Rancagua, les decíamos. Allá deben haber estado jugando ustedes, no aquí por otras selecciones de otros países. Chile won the game 2-0. But these were the first blows traded in a decade-long battle between Europe and South America.
Yo jugaba para Italia, defendía con todas las ganas que uno tenía la selección italiana. Tal es así que yo recibí un golpe en la nariz simplemente porque era argentino y pues jugaba para Italia. O sea, así lo entendían los chilenos, ¿no? In 1962, Chile achieved its best finish in the World Cup. They were knocked out by Brazil in the semi-final. Tense relations between Europe and South America reached their lowest point at the 1966 World Cup. Argentina were welcomed home from England as moral champions, having been knocked out by the hosts in what the South Americans widely agree was a fix. Y da la casualidad que toca un inglés para dirigir Alemania y Uruguay. A Uruguay le echaron 3 o 4 jugadores también, y un alemán, justo un alemán, para dirigir Argentina e Inglaterra. Estaba todo preparado de antemano, ¿viste? Que nosotros no podíamos pasar. In these quarter-final ties, both South American teams were knocked out after having players sent off. The most famous incident involved Argentina's captain, Antonio Retin. He was dismissed, he claims, after asking the referee for an interpreter to explain a decision. Y le mostré mi brazalete de capitán y me dijo, fuera, fuera y fuera, y me echó. The official reason given for his dismissal? Dissent. Que sabía el que entendía, de malas palabras. Si él hablaba alemán y yo hablaba español. Es un mentiroso, así que falleció hace mucho, ¿viste? Que Dios lo tenga allá arriba en la gloria. Decirle, que no baje más, decirle, a dirigir partidos. England's coach Alf Ramsey referred to the Argentines as animals, but worse was to come. In 1968, a small Argentine club, Estudiantes, won the Copa Libertadores, taking the idea of picardía too far. They symbolized the anti-football that had become prominent after the 1958 World Cup disaster. Nosotros sabemos que hicimos una página de la historia del fútbol de Sudamérica, la tiene Estudiantes, sin ninguna duda. Una página muy linda para los equipos chicos. Y llegó a cuestiones como, por ejemplo, enviarle mujeres a la concentración rival, juego de permanente infracción, de estudiar cuestiones de la vida privada de jugadores rivales para molestarlos dentro de la cancha. When Milan returned to Italy, having beaten Estudiantes in the 1969 Intercontinental Cup, it was Europe's first win in 4 years, but it came at a price. Noi eravamo schierati in campo e sono arrivati i giocatori argentini, ognuno aveva un pallone e come sono arrivati nei paraggi di ognuno di noi ci hanno tirato una pallonata addosso per far vedere subito cosa sarebbe stata la partita. When Gianni Rivera scored the opening goal in the second leg in Buenos Aires, the response from Estudiantes goalkeeper Poletti was astonishing. Milan's Argentine-born forward, Néstor Combin, came in for particularly brutal treatment. In the eyes of the Europeans, South American football had fallen a long way since Uruguay's historic first tour 45 years earlier. È una partita che sarebbe da cancellare dagli annali della storia del calcio perché è stata tutto fuorché una partita di calcio. Ci fu una vera caccia all'uomo cominciata fin dall'inizio. Argentine President Juan Carlos Onganía ordered Poletti and 2 other Estudiantes players to prison for their behavior. They spent 30 days there before being released. During the 1970s, a succession of coups did little to enhance the image of South America. When the right-wing military seized power in Chile, the national stadium was used as a concentration camp for left-wing activists. All this as the national team was about to take on the Soviet Union in a World Cup playoff in the stadium.
Estábamos concentrados y el día sábado a las 12 de la noche, 1 de la mañana, fue el presidente, que era Pancho Fluxá en esa época, a decirnos que la Unión Soviética no venía a jugar, así que ya estábamos clasificados. It led to one of the most bizarre games in the history of football. Pero que igual al otro día había que presentarse, y yo lo encuentro absurdo, estar en la cancha, partir y hacer un gol. Una cosa simbólica. Y no vinieron justamente porque ellos decían que no podían venir a un país tan dictatorial y donde el Estadio Nacional había sido un campo de concentración. In Argentina, the military had seized power again in 1976 under the leadership of General Videla. Two years later, they were due to host the World Cup. Cuando el gobierno militar asume en marzo, hubo un consenso general en la población a favor de los militares, porque la Argentina vivía en una situación totalmente caótica e ingobernable. This was the time of the dirty war in Argentina. The left-wing Montanos guerrillas waged a campaign against the military. Amongst those assassinated was the head of the World Cup organizing committee. The military responded by hunting down suspects, many of whom were never seen again. Fue el caso de los llamados desaparecidos, que en realidad fueron muertos. Lo que pasa es que los militares no usaron el método lógico de juicio sumario, sino que simplemente la gente desaparecía. Argentina 78 was one of the most spectacular World Cups ever. There had always been the threat of guerrilla attacks in the build-up to the tournament. A ceasefire, agreed before it began, soothed any fears. The reality, though, was a different story altogether. ¿Qué va a dar al fuego? No, lo que pasa es que los militares habían conseguido desarmar la efectividad del terrorismo subversivo, justamente matándolos. Ironically, it was a left-wing lover of the beautiful game who was manager of the national team. Un campo de entrenamiento es un lugar donde artesanos se preparan para crear las grandes figuras en un partido de fútbol con la ilusión de sí, por supuesto, ser eficaces porque se compite para ganar, pero desde un lugar mucho más estético y mucho más ligado a los sentimientos de la gente. Si no, no me interesa. Controversially, El Flaco, the skinny one, as Menotti is known, left out a 17-year-old rising star, Diego Maradona. Yo lloré mucho cuando me sacó, lloré muchísimo, pero Flaco Menotti no se equivocó porque ganó el campeonato del mundo, así que no se le podía decir nada, ¿no? Argentina had claimed a fix in 1966. Now it was the turn of Brazil. The Argentines needed to beat Peru by 4 goals to top the group on goal difference ahead of Brazil. The group winners would qualify to play Holland in the final. Argentina scored 6. Primeira partida já, e a gente percebe que há alguma coisa por trás. Realmente pela maneira como encaminharam, né? Como foi feita as coisas, como o Peru perdeu uma partida que inexplicável, como vinha jogando. Pode até perder, está sujeito, mas foi uma coisa muito esquisita, muito diferente. Então foi uma Copa que não teve muito sentido para mim. Me parece una infamia que alguien pueda decir que un jugador de fútbol profesional en un mundial es capaz de entrar en estas cosas. Me parece cruel, sencillamente cruel. Whatever the truth, Argentina were in the final for the first time since 1930. Buenos Aires was a city transformed. The quiet protests of the mothers of the disappeared were lost amongst cheers and tic-a-tac. The scene that greeted both finalists in the Monumental Stadium remains one of football's most potent images.
A Mario Kempes goal had given Argentina the lead. A Dutch equalizer meant extra time. Holanda tuvo sus oportunidades, pero nosotros creo que fuimos más decididos a la hora de marcar. Y bueno, cuando llega el minuto 14, que fue justo en el minuto, digamos, psicológico que está a punto de terminar, otra jugada por la izquierda, bueno, los rebotes, la emoción, creo que todo el pueblo me empujaba a mí para que yo empujara la pelota. Argentines always believed it was their destiny to win the World Cup one day. And after decades of false dawns, it was happening at last. En ja, het was voor mezelf een heel ander toernooi dan in Duitsland. In Duitsland had je de supporters dichtbij, heel veel supporters die naar de wedstrijden kwamen. In Argentinië was dat totaal anders. Bij de wedstrijden waren Nederlandse supporters, maar niet zoveel. Qua sfeer was voor zeg maar als speler was het een heel verschillend toernooi. Uiteindelijk zijn we ook in de finale gekomen en zijn we ook weer tweede geworden. Maar wat ik me van het toernooi op zich herinner en zeg maar van het 74 toernooi, was dat in zijn geheel het 74 toernooi veel positiever dan het 78 toernooi. Ondanks dat we dezelfde resultaten hebben gehad. Cuando hago yo el segundo gol, todavía no nos creíamos campeones, ni mucho menos, porque faltaba un tiempo. Holanda apretó mucho más en el segundo tiempo de la prórroga, pero ya cuando hicimos el tercero, que creo que era, no sé, el minuto 9, una cosa así, ahí sí, ya nos empezamos a sentir campeón, ya jugamos como se tenía que jugar. Holanda ya había bajado los brazos, se dedicó más a pegar que a jugar. Y bueno, se cumplió lo que queríamos que se cumpliese. En Europa se decía, si tienes un argentino tienes un gran equipo, si tienes dos argentinos tienes medio equipo, y si tienes tres argentinos ya no tienes equipo, como diciendo que nosotros no podíamos jugar en equipo. La gente tenía la enorme necesidad de mostrarle al mundo de que realmente teníamos muy buenos jugadores y que estábamos en el primer nivel competitivo del mundo. Isolated at the north of Latin America lies the wild mountainous country of Colombia. This was not a country known for its football until this own goal by Andrés Escobar at the 1994 World Cup. Era el primer autogol de su vida. Desafortunadamente actuaron de una forma salvaje y los llevaron a cometer pues, el asesinato de mi hermano, donde creo que eran las únicas personas que lo podían hacer porque Andrés lo quería todo el país, y por una apuesta que se había hecho en el Mundial de Estados Unidos,
Andrés pierde su vida. The tragedy happened here in Medellín. Escobar was shot after returning from the World Cup outside this nightclub. La calle estaba dura y que por ahí en Colombia en ese momento como estaba la situación, cualquiera te dice algo, tú tienes unos tragos, reacciona y una pelea termina con un tiro. Escobar's murder shocked the world. No solamente la muerte de Andrés Escobar, ¿sí? Todas las muertes no son buenas, ¿sí? Hay muertes muy bonitas cuando uno se queda dormido en la cama, pero cuando lo matan, yo creo que nadie merece morir de esa manera, y más una persona tan especial como fue Andrés. Colombia, with its capital at Bogotá, had long been regarded as the underachievers of South American football. With a population second only to Brazil on the continent, Colombia has been slow to realize its potential. In the early 1950s, Bogotá side Millonarios led a pirate league, signing players without transfer fees. Led by Alfonso Señor, the club signed Argentine stars Adolfo Pedernera and Alfredo Di Stefano. Las entradas aquí en el partido profesional nosotros a $5,000. Esa era la entrada buena en ese momento, no solamente en Bogotá, en Cali, Medellín, en Cúcuta, Barranquilla. Era muy pobre la entrada. Yo presenté Pedernera para que saludara al público, no como jugador. Ese día, por conocer a Pedernera, hice $35,000 de entrada. Di Stefano stayed 4 years in Colombia with Millonarios before signing for Real Madrid. It's an epoch in Colombian football that has become known as El Dorado. El ballet azul, quiere decir que vestíamos de azul y pantalón blanco, y medias azules. Y eran como si fueran en el teatro unos bailarines. Buen equipo, dijimos. The city of Cali was the home to the second boom in Colombian football in the 1980s. Club America won 5 consecutive championships and reached the final of the Copa Libertadores 3 times. Cuando el Estado no hace presencia, entonces hay un vacío, y ese vacío existía y no se puede negar. Entonces el dinero que tenía el narcotráfico encontró ese vacío y entró a manejar ese vacío que había, y lo que fue aportar dinero al fútbol, y eso hizo que también que el fútbol se desarrollara mejor. In Medellín, gang warfare was rife, as drug cartel money became the lifeblood of the city. It was in this environment that Andrés Escobar, who played for the local club Atlético Nacional, met his death. Pues yo la verdad, desde que he estado en el fútbol no conozco que los carteles estén involucrados en los equipos que yo he estado. In 1989, at the El Campín Stadium in Bogotá, Atlético Nacional became the first Colombian team to win the Copa Libertadores. Coached by Maturana, both Escobar and Higuita scored crucial penalties in the shootout against Paraguay's Olimpia. Colombia campeón de América, Colombia campeón de América, Nacional campeón de América, Colombia campeón de América, Colombia campeón de América, Colombia campeón continental, Colombia campeón continental, mi patria querida, Colombia campeón continental. In the 1993 World Cup qualifiers, Colombia achieved an historic 5-0 win over Argentina in Buenos Aires. Faustino Asprilla scored twice. This signaled the arrival of Colombia as a South American superpower. Y todos, incluyendo a Pelé, se atrevieron a decir, no, Colombia va a pelear el título del mundo. Y la gente lee, y la gente oye, y la gente se convence de que sí, que vamos a ser campeones del mundo. In the first match at the World Cup, Colombia came back down to earth with a thud.
After the defeat against Romania, the team received death threats. Iban a matar a Maturana, a la familia de Hernán Darío Gómez, que era el asistente de él, y al jugador. Entonces, hubo muchas amenazas. Y ahí fue que el sueño de nosotros terminó, porque con las amenazas y con todo lo que pasó, ya dejamos de pensar en fútbol, sino en nuestra salud, en nuestra familia. At the end of the 20th century, no other country in South America was suffering as Colombia was. The drugs trade had left the cities lawless, and much of the countryside in the hands of rebel armies. Y en la mitad hay un pueblo absorto que no sabe para dónde coger, que de pronto no sabe de dónde vienen las balas, pero que cree mucho en su país y que siente que un día esto se va a mejorar porque creo que el país merece una mejor vida que la que está viviendo. The 1990s did, however, provide the world with some of the best images of South American football, of a game where the passion is difficult to match anywhere in the world. In 1996, Argentina's River Plate won the Copa Libertadores for the second time, beating Colombia's América Cali. As soon as Hernan Crespo had scored the winner, he was off to Europe, like most of the best South American talent. But always more seems to emerge. Yo creo que el fútbol argentino, nosotros decimos que tiene una cantera inagotable. Acá, qué sé yo, vendé a todos y siguen apareciendo. Entonces, ese no es un problema para nosotros. Argentina remains the most successful country in the history of the Copa Libertadores. By the time of Boca Juniors' appearance in the 2001 final, they had 18 titles to their name, compared to the 11 of Brazil and the 8 of Uruguay. That penalty miss gave Boca their 4th title and Argentina their 19th. The beaten finalist, Cruz Azul, represented a country making their first appearance, Mexico. With a population nearly 3 times that of Argentina, Mexico have a disappointing record in world football. Isolated, they remain in the weak Central and North American Confederation. But in the 1990s started to take part in South American competitions. México participa en su campeonato local, en la Copa Confederaciones, en la Copa Norteamericana, ahora en la Merconorte, ahora en la Libertadores. ¿Y qué pasa? No hay los medios, no hay la capacidad para abarcar tanto. El que mucho abarca, poco aprieta. No player has appeared in more World Cups than Antonio Carvajal. Qualification for Mexico has always been relatively easy, but lack of experience against quality opposition has always meant they have struggled once in the finals. Even in 1986, when Mexico hosted the World Cup for a second time, and with Real Madrid's Hugo Sanchez, the Mexicans still weren't able to fulfill their potential. The move into South American football in the 1990s was an attempt to rectify that. Yo prefiero calidad, más que cantidad, prefiero calidad. Y yo prefiero que México no vaya, porque no lo merecemos, a campeonatos del mundo, que cuando lo merezcamos por estar compitiendo con los mejores, superemos. Mientras más competencia, mejor nivel tienes. Y México no ha trascendido a nivel mundial porque no hemos tenido mucha competencia. Mexico City's Azteca Stadium has witnessed 2 of the greatest moments in South American football history. In the 1970 World Cup, there was the display of Pelé and Brazil in the final.
In 1986, it was the turn of Argentina. And Diego Maradona. Tuvimos la gran suerte de encontrar a un Maradona de otro planeta, a un Maradona en el punto más alto de su carrera deportiva. En ese momento Diego estaba en condiciones de hacer grande a cualquier equipo. Having destroyed England in the quarterfinals, 2 more goals from Maradona brushed aside Belgium for a place in the final. Ya había dado mucho en el 82, había soñado mucho con levantar la copa y no se dio. El 86 era mi gran oportunidad. 115,000 people were in the Azteca to watch one of the great World Cup finals. West Germany seemed to be beaten when Jorge Valdano put the Argentines 2-0 in the lead early in the second half. The West Germans equalized with 2 goals from corners. The second from Rudi Völler with less than 10 minutes to go. Psychologically, the Germans had the upper hand. But in the center of the field, Maradona and Burruchaga remained confident. Y ellos estaban muy tranquilos, me dijeron, vamos a ganar, no hay ningún problema, vamos a ganar. Había una serenidad y una confianza muy grande en el equipo en ese momento. With just 7 minutes to go, Maradona's pass found Burruchaga, who scored the winner. This was Maradona's World Cup. Claro, como que se toca el cielo con las manos. No hay... me cuesta definirlo. Throughout its history, South American football has charmed, thrilled, and antagonized in its own inimitable way. For them, it's a game of passion, skill, and commitment. Nosotros teníamos un equipo bárbaro. Nosotros teníamos un equipo que agarró confianza después de la primera ronda. Después de la primera ronda, el equipo fue ganando confianza, fue ganando optimismo, se veía en la concentración, se veía lo responsable que eran los muchachos, porque antes de eso no nos fijábamos más que en los resultados que habíamos obtenido, que eran todos muy malos. Pero esto también nos sirvió para que nosotros nos diéramos cuenta que no podíamos jugar peor que lo que estábamos jugando. Estaba mucho más cerca de las ideas de Menotti. De todas maneras, lo que me pedía Bilardo no se distanciaba mucho
de lo que me pedía cualquier entrenador europeo en ese momento. De todas maneras, Bilardo en otras experiencias profesionales utilizó a jugadores técnicamente muy buenos, por lo tanto lo de México tampoco fue una excepción. Yo lo que hablo es de estilos y de maneras de entender este juego, pero entiendo que Bilardo tampoco te prohibía jugar bien al fútbol. Además, eso es imposible lograrlo con Maradona, por ejemplo, ¿no? Que solo sabía jugar bien. South Americans will always have football in their blood. El fútbol lo llevo adentro, querido, todavía. A mis 91 años que tengo, la veo la pelota y veo el pastito verde cuando voy a la cancha, te da una gana, digo, ay, qué lindo.